¿Cuáles son las preguntas que se hacen con más frecuencia quienes ya tienen una empresa con socios, quienes están pensando iniciar un negocio con socios, quienes están considerando la posibilidad de incorporar un socio a una empresa que ya tiene muchos años trabajando y quienes están siendo invitados a participar como socios en la empresa de otro? En este video he querido escoger 12 de las preguntas más frecuentes que me vienen haciendo en todos los videos que hemos venido ingresando a nuestro canal de YouTube. Por eso te invito a que si estás en alguna de estas 4 situaciones, le prestes muchísima atención a cada una de estas 12 preguntas, porque es muy probable que te estés cuestionando lo mismo o que en el futuro te cuestiones lo mismo, porque a través del tiempo las circunstancias, las situaciones de los socios y de las empresas pues van cambiando. Y hoy es el momento oportuno para tomar las mejores decisiones que hagan que tu empresa siga creciendo si decides continuar teniendo una compañía con socios de negocios. Recuerda que no es malo tener socios de negocios, lo que sí es malo es elegir mal a los socios de negocios. Las 12 preguntas que elegí para este video fueron tomadas del video 341, en donde durante 17 minutos los dedico a responder una sola pregunta de un empresario que tiene una finca agrícola con su hermano, en la cual él invirtió el capital, pero trabaja en un banco, no trabaja en la finca, mientras que su hermano, quien hace la pregunta, aportó la propiedad, las instalaciones y es quien administra el proyecto. Ahora, su hermano, quien trabaja en un banco, considera que ambos deben ganar el mismo salario y que deben tener derecho a la misma proporción de utilidades que piensa distribuir la empresa el próximo año. 17 minutos. Si esa pregunta tan puntual se parece a algo que estás viviendo en tu empresa, te invito a terminar de ver este video y pasar al video número 341. Todas estas consultas tienen que ver con socios de negocios, con situaciones que se dan cuando estamos considerando arrancar un negocio con socios, cuando estamos pensando en incorporar socios a una empresa donde nunca los hemos tenido, o también a una empresa que ya está en marcha, quizás no estamos teniendo dificultades, pero eventualmente podríamos llegar a tenerlas porque las circunstancias y las expectativas de los socios pueden cambiar a través del tiempo. Son 12 preguntas, te voy a leer algunas para que estés atento y te interese mantenerte dentro del video. La quinta, por ejemplo, dice: ¿cómo le hago para calcular el porcentaje de ganancias donde somos 3 socios en una panadería? Uno puso el capital, mi esposo y yo aportamos la mitad del dinero y además somos los que trabajamos en el negocio. Interesantísima pregunta. La número 12, la última: ¿para qué necesito un socio si mis negocios han venido funcionando muy bien? Tengo más de 25 años de llevar adelante mi negocio, pero usted en algún video dice, me comenta él, que hay que darle vida propia a los negocios. ¿Qué es eso? No lo entiendo. Vamos a pasar a la pregunta número 1. La primera dice: ¿cómo sé si la forma en que estoy distribuyendo las ganancias es correcta? Actualmente pagamos un monto mensual de $1000 a cada socio, trabaje o no trabaje. Este es un tema que se repite en muchos de los videos, en muchas de las consultas, y son 2 temas que se tienen que tratar por aparte. Hace unos días grabé una serie de short, de videos cortos, donde hablaba sobre algunas de estas circunstancias. Hablo aquí un poquito sobre eso. Primero, ellos le están pagando $1000 a cada socio, trabaje o no trabaje. Eso no es correcto. Es una forma de manejar de manera cordial y solidaria la relación de los socios para que no hayan conflictos, pero en el fondo no es correcto. En primer lugar, porque los socios que trabajan tienen derecho a un salario de acuerdo con la posición que están desempeñando, de acuerdo con sus capacidades y sus competencias, de acuerdo con el tiempo que invierten en la empresa. Y los socios que no trabajan no tienen derecho a un salario porque no están laborando para la empresa.
todos los socios, los que trabajan y no trabajan, podrían tener derecho a una dieta mensual por participar en la junta directiva mensual. Pero los socios, como socios en su condición de accionistas de la empresa, que tienen un aporte de capital y una participación accionaria, lo que sí deberían ganar es una parte de las utilidades proporcional a la participación accionaria. Y esas utilidades no se calculan de manera caprichosa, $1,000 mensuales, sino que se calculan con base en las utilidades que ha generado la empresa a través del tiempo, en donde los socios una vez al año toman la decisión de, acuerdo con el flujo de caja, hacer una distribución proporcional al capital accionario. Si los socios tienen la misma participación, pues posiblemente sea bastante justo y bastante apropiado darle a cada socio $1,000 mensuales, que se van a acreditar, que se van a disminuir de las utilidades que tiene capitalizadas, que tiene acumulada la empresa a través del tiempo y que se reflejan en los estados financieros, que tienen un tratamiento contable y tributario diferente a los salarios que se le pagan a los socios que sí trabajan dentro de la empresa o que le brindan algún tipo de servicio. Bien, vamos a pasar a la pregunta número 2. Esta pregunta dice: en caso de que se repartan utilidades del 20 o del 30% y un socio quiere reinvertir en la empresa para que crezca más rápido, pero los otros no quieren, ya sea por necesidad o por decisión, ¿qué se hace? El socio que aporta sus utilidades las rentabilizaría de forma individual. Aquí nos enfrentamos a una situación muy particular. Cuando la Asamblea Anual de Socios toma la decisión de repartir utilidades, todos los socios tienen derecho a recibir esas utilidades. La empresa les va a pagar las utilidades de manera proporcional. Al que tiene el 20% de las utilidades, al que tiene el 80%, el 80% de las utilidades. Ese es un pago para todos los socios. Ahora, si un socio decide no retirar las utilidades, sino que él decide capitalizarlas, nos enfrentamos a una situación que se debe manejar completamente separada. Ese socio, vamos a asumir que no tiene necesidad de las utilidades y que quiere capitalizarlas. Hay dos posibilidades, o varias posibilidades. Vamos a plantear dos o tres que son las más probables. Una es que se haga un aumento de capital social. Entonces se van a recalcular las utilidades. Por ejemplo, si hoy tenemos $100,000 de capital social y un socio quiere dejar 20,000, el nuevo capital social se va a recomponer y se van a tener que recalcular las participaciones accionarias. En ese sentido, el socio que está aumentando su participación accionaria va a recibir un monto mensual mayor porque se ha visto incrementada su participación accionaria en la empresa. Otra posibilidad es que ese socio deje esos $20,000 como un aporte extraordinario de socios y todos los socios estén de acuerdo en pagarle un porcentaje de rendimiento o de rentabilidad mientras que él decida mantener el dinero dentro de la empresa. Se le llama aporte de socios con derecho a un rendimiento mensual porque él no tiene un compromiso ni de dejarlo ni que se le devuelva en un tiempo. Normalmente él verbalmente o mediante un acuerdo en junta, él podría decir: voy a dejar el dinero durante 5 años, ¿qué tasa de interés me va a pagar? Pero esto es muy específico, es un retorno sobre ese dinero que él está dejando dentro de la empresa, que no tiene que ver nada con un incremento o con una modificación de la participación accionaria, ni tampoco tiene que ver con una parte mayor a las utilidades por haber dejado ese monto capitalizado. Y existe una tercera manera, y es que el socio le preste el dinero a la empresa mediante un pagaré o una letra de cambio. Muy natural que no se le ofrezca una garantía real. Y por esa razón se negocia una tasa de interés que muchas veces es mayor a la que se le pagaría a un banco, normalmente un 50% más. Ya eso es decisión de los socios de cuánto están dispuestos a pagar.
Esa cuota mensual va a contener una amortización al dinero prestado y una tasa de interés. Resumo entonces, la primera manera, aumentar el capital accionario y modificar la participación de cada uno de los socios. Segundo, que el socio deje el dinero como un aporte de capital registrado a un plazo que se puede haber negociado entre ellos con una tasa de retorno mensual. Y tercero, que sea un financiamiento en donde los intereses se registran como un gasto y se hace retención en la fuente. Bien, vamos a la pregunta número 3. Dice, a cada socio se le asignó un salario y pues obvio, se pagan parafiscales sobre esto, pero quería preguntarle si se pagan las ganancias mensuales, ¿la empresa también debe pagar parafiscales para esos pagos? Bueno, estamos hablando de dos situaciones que son diferentes, tienen un trato contable, un trato tributario diferente. Por un lado, los salarios. Salarios, comisiones, bonificaciones, regalías van a ser tratadas de la misma manera como si se le estuvieran pagando a un particular. Deben haber retenciones en la fuente y debe la empresa pagarle los parafiscales, es decir, las cuotas patronales al gobierno y a sus instituciones. Pero en el caso del pago de los dividendos, no, porque lo que se está haciendo es una distribución de utilidades acumuladas de la empresa, en donde los gobiernos le van a decir a la empresa, reténgale al socio un porcentaje, me manda ese dinero porque es un impuesto que yo me gano y se le da la diferencia al socio. En este caso, por ejemplo, si los socios van a distribuir $10,000 y la tasa que rige en tu país es del 15%, entonces $1,500 se le retienen, se le envían al gobierno en el próximo mes y al socio se le entrega un cheque por $8,500. Esos $8,500 son, por decirlo así, libres para el socio y los va a gastar en lo que quiera, los va a depositar en su cuenta corriente y no tiene que darle cuentas a nadie más sobre ese dinero. Vamos a la pregunta número 4. Soy enfermera y estoy montando un negocio sobre un centro de cuidados de niños con necesidades especiales y niños que necesitan el cuidado de una enfermera todo el tiempo. Mi esposo y yo estamos poniendo el 100% del capital, pero no tenemos conocimiento sobre administración y finanzas. Nuestra contadora tiene mucha experiencia sobre finanzas, sobre manejo de empresas y sobre pagos a los trabajadores, entre otras cosas. Queremos hacerle una oferta para que trabaje con nosotros, pero no sabemos qué participación le podemos dar en la compañía. No sabemos si ofrecerle el 20% o si será mejor ofrecerle un salario. Es una persona de mucha confianza y muy seria para este trabajo. No queremos que nos rechace la oferta. ¿Qué nos aconseja? Esta pareja está a punto de cometer un error que es muy usual cuando estamos arrancando una empresa. Incluso cuando ya tenemos muchos años, en algún momento se nos presenta la posibilidad, la idea de darle una participación accionaria a cambio de solamente el compromiso a un buen funcionario, un funcionario confianza, el contador general, el gerente financiero, el gerente de operaciones, una persona que ya lleva muchos años con nosotros, de darle participación para fidelizarlo. Esto es una decisión que hay que tomarla con muchísima precaución y casi siempre mi recomendación va a ser no lo haga. ¿Por qué razón? Porque no es cierto que yo voy a comprar la fidelidad y el compromiso eterno de una persona a cambio de un porcentaje de acciones. Y cuando no paga a cambio algo por esa participación accionaria, pues solamente está ofreciendo su compromiso. Es decir, para contratar a una persona, yo debería pagarle un salario competitivo de mercado de acuerdo con todas sus competencias, de acuerdo con toda su experiencia a esa persona, de tal manera que eso lo va a comprometer conmigo y le va a permitir mantenerse en mi empresa y no irse a la competencia o no irse a otra compañía. Pero si yo le doy acciones, esa persona es como si le estuviera dando un vehículo, una propiedad. Se lo doy, le traspaso el vehículo y esa propiedad ya es de él. Yo no se la puedo pedir de vuelta cuando de pronto un día ya él no me complace o ya él no lo siento comprometido. Las acciones son un activo, se lo entrego a cambio de un compromiso verbal.
Si quisiera hacerle un contrato, podría hacerlo. Si el abogado es tan hábil como para poder redactar un contrato de recompra en el caso de que no se den ciertas condiciones. En este caso concreto, aunque la persona sea de muchísima confianza, la conozcan desde hace muchísimos años, yo preferiría otras opciones. Mientras tanto, mientras va madurando la empresa y mientras se van analizando otras posibilidades. ¿Cuál es? Pagarle un buen salario de mercado, ojalá el mejor salario de mercado que ella pueda encontrar en estos momentos. Podría ofrecerle un bono por cumplimiento de resultados, podría darle una bonificación trimestral o semestral, podría darle algunos privilegios, como por ejemplo el uso de un vehículo o que le pago el combustible, algunos beneficios que sean tan importantes para esa persona como para que se mantenga fiel y leal a la compañía durante muchísimos años. Es mejor eso que darle de pronto un 20% de las acciones pensando que con eso la persona se va a comprometer al 100% y para siempre con la empresa. Son muchísimas las veces en que una persona ha renunciado a la empresa, sigue siendo socio, porque tiene las acciones y se va para la competencia o se va para otro país o se casa y ya no quiere trabajar o cambian las expectativas o ya no quiere ejercer la profesión. ¿Y qué pasa con las acciones? Son de ella, son de esa persona para siempre porque son una propiedad y tiene derecho a recibir utilidades proporcionales. Si le di el 10% de las acciones, tiene derecho al 10% de las acciones y tiene derecho a que lo convoque a reuniones también en donde va a conocer los estados financieros de la empresa y en donde vamos a decir qué monto de utilidades vamos a dar. Incluso tiene derecho a cuestionar las decisiones que estamos tomando, aunque tenga una participación minoritaria en la empresa. Así que yo no recomiendo esto de entrada. Si queremos después obtener esas acciones, vamos a tener que negociarlas, ofrecer un precio atractivo para que esa persona me las quiera vender, si es que me las quiere vender, y hasta podría ser que me las venda a un precio caprichoso. Y yo, con tal de ser otra vez el dueño de la totalidad de las acciones y recuperar esas acciones para no tener un tercero que incluso podría estar trabajando en una competencia, pues voy a tener que pagar ese capricho. Vamos a la pregunta número 5. Es una de las preguntas que dije que les van a interesar muchísimo. Dice, ¿cómo hago para calcular el porcentaje de ganancias? Somos 3 socios de una panadería. El socio 1 colocó la mitad del dinero para comprar el negocio, pero él no trabaja. Mi esposo y yo aportamos la mitad del dinero, pero además trabajamos ahí y conocemos cómo administrar una panadería. Además, estamos pendientes en todo lo que requiera. ¿Cómo se reparten las ganancias en este caso? Vean que muchas de las preguntas que me están haciendo y las que vienen tienen que ver con la forma en que pago los dividendos, o más bien cuánto debo pagarle a los socios de dividendos, cómo reparto, cuánto le toca a cada socio. Aquí en este caso hay un socio capitalista que aporta la mitad del dinero y hay 2 socios que operan que aportan la otra parte del dinero. Pareciera que está insinuando que van 50% para ese socio y 50% para ellos dos, es decir, 25 para el esposo y 25 para la esposa. Pero por otra parte hablan de que ellos dos trabajan en la empresa porque son los que conocen del negocio. ¿Cómo se reparten las ganancias? Siempre voy a responder lo mismo. La primera pregunta es, ¿cómo se distribuyeron las acciones cuando se constituyó la sociedad? Fueron 50% para este señor, 25% para la esposa y 25% para el esposo. Si fue así, a este señor, a este inversionista, le van a corresponder el 50% de los dividendos cuando se empiecen a repartir. Y a el esposo le va a tocar el 25% y a la esposa le va a corresponder el otro 25%. Ahora, ¿qué pasa con ellos que sí trabajan en la empresa? Ellos tienen derecho a un salario, a una remuneración, a un salario mensual que sea un salario de mercado competitivo, lo mismo que se le podría pagar a una persona que se traiga del mercado con las mismas competencias y capacidades, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones, y además podría hasta pagárseles un premio por tener un dominio especial
o muchos años de experiencia en el mercado. Ahora, cuando se estableció la participación accionaria, ellos pudieron haber negociado un porcentaje adicional por esa pericia, por esa experiencia acumulada. Es decir, que el aporte no hubiera sido de un 50%, sino que ellos hubieran valorado ese 50%. Dentro de Meridian Academy tenemos un curso que se llama Distribución de Utilidades y Participación Accionaria. Y hay una herramienta en donde puedes establecer la lista de los aportes y la forma en que se hacen los diferentes aportes de cada socio y en una columna colocar cada socio para ir estableciéndole valor. Eso va a permitir calcular el valor total de los aportes que hicieron los socios y calcular la participación accionaria porcentual de cada socio en la empresa y con base en eso tomar una buena decisión. Si estás comenzando con un negocio, debes hacerlo ahora. Si ya tienes un negocio en marcha y consideras que el porcentaje de participación no es correcto, te recomiendo que comiences a hacerlo ahora mismo y que renegocien la forma en que están distribuidas las utilidades. Si hoy no están teniendo problemas, genial, espectacular. Eso va a evitar que los tengan en el futuro. Este video se nos está haciendo bastante largo, ya son 5 preguntas, son 12 en total que he querido responder. Son preguntas que me hicieron en el video 341, del cual escogí 12 preguntas que me parecían muy interesantes y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a parar el video aquí y te invito a ver el segundo video la próxima semana. Antes de dejarte, te quiero recomendar que para poder tener acceso a la herramienta que te acabo de hablar, la de cómo calcular la participación accionaria con base en una valoración apropiada de cada tipo de aporte que hacen los socios, para tener acceso a esa herramienta, tengo que decirte que dentro de Meridian Academy todos los contenidos son exclusivos para miembros activos. Por eso, si no estás suscrito, te invito a suscribirte ahora mismo porque cada semana que pase estás desaprovechando una cantidad inmensa de contenido valioso. La semana pasada subimos la sesión número 52 de preguntas y respuestas, en donde respondí de las 4 preguntas más importantes elegidas que nos dejan los miembros activos de la academia, elegí 3 que son relacionadas con socios de negocios. Así que te espero la próxima semana en la segunda parte de este video, con las preguntas que nos hacen falta. Te voy a adelantar algunas de las preguntas que voy a responder la semana siguiente para que no se te olvide y para que lo pongas en agenda. La sexta dice, me parece bien lo que usted propone sobre si hubiéramos llegado a un acuerdo, no tendríamos los problemas que estamos teniendo. La pregunta es si este contrato es mejor hacerlo en una notaría o si lo debemos formalizar en privado. Ya te había dicho al principio de este video que la número 12 es una de las más curiosas que me dejaron y no quise dejarla por fuera. Habla de un empresario que ya tiene más de 25 años de tener una empresa súper exitosa y entonces se pregunta ¿para qué tener un socio? Si le ha ido muy bien y no lo ha necesitado. Pero a él le pica el gusanillo porque en algún momento yo he dicho que para darle vida propia a una empresa, una de las opciones es tener socios que se puedan comprometer a seguir llevando la empresa adelante. Bueno, te espero la próxima semana en la segunda parte de este video.